Muy buenas tardes con todos ustedes. Primeramente agradecerles por su tiempo y por la dedicación de estar aquí compartiendo todos nosotros mediante esta red social que es Zoom. El presente taller que vamos a realizar el día de hoy es un análisis sobre la problemática relacionada con los derechos digitales, que es sobre calumnias e injurias en los medios digitales en el Ecuador. Y para ello yo he realizado un proceso de recopilación de información mediante el cual podemos elaborar una cartilla digital denominada calumnias e injurias. Mediante esta actividad vamos a aportar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto de vinculación, que es en garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Voy a comenzar a compartir pantalla para que ustedes puedan observar las cartillas que he realizado. Listo, ¿me confirman si lo pueden ver, por favor? Para comenzar a explicar. Ya, me imagino que todo está bien, ¿no es cierto? Bueno, vamos a comenzar con este taller de vinculación que nos permite realizar el proyecto de vinculación de la materia práctica 1, que es en temas generales, garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad, y como el tema principal o tema asignado es calumnias e injurias en los medios digitales. A manera de introducción, podemos decir que en el Ecuador y el mundo actual, los medios digitales son considerados como áreas de interacción en el mundo virtual, por el cual las herramientas existentes son utilizadas para métodos educativos, diversión, uso en investigación, conectividad entre personas en distinto lugar y tiempo y entre más intereses que no siempre son a beneficio para el ser humano o su propio desarrollo o el conocimiento también. El mal manejo de las redes de comunicación pueden conllevar a futuros tipos de violencia por parte de otros individuos. La violencia es considerada una acción no justificada y por tal razón en el Ecuador cualquier tipo de agresión es penalizado. Existen diferentes tipos y métodos de violencia, la cual la más destacada por la actualidad es a través de las redes sociales o telecomunicaciones. Por ejemplo, las falsas acusaciones e injurias, insultos y amenazas en las redes sociales hacia otras personas. Las calumnias e injurias hacia otros atraen consecuencias graves del quien se habla. Es más, la actividad de tal hecho también puede llegar a ocasionar, se puede ocasionar males entendidos entre las familias o ocasionar disturbios entre la sociedad o entre el espacio social que se encuentre la persona. Para el mejor entendimiento, tenemos acá una pregunta que se dice, ¿dónde se encuentran las sanciones ante las calumnias e injurias expuestas hacia nuestra persona? En el Código Orgánico Integral Penal, sección séptima, delitos contra el derecho del honor y buen nombre, encontramos el artículo 182 en calumnias que dice que toda la persona que exprese o realice una falsa impugnación en contra de la otra persona será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces la calumnia se presenta por cualquier medio que sea por una aplicación virtual o expresada oralmente. Si se expresa sin medir consecuencias, se afecta la integridad moral del individuo. Encontramos en el artículo 396, contravención de cuarta clase, en el numeral 1 que dice que la persona que por cualquier medio profiere expresiones en descrédito, en deshonra en contra de otra, tiene una pena privativa de libertad de 15 a 30 días en prisión. Y en concepto general se dice que la calumnia es un acto de levantar enjuiciamientos sin pruebas a otra persona con objetivo de causar una pena legal. Y en concepto de injuria es el acto malicioso expresado hacia otra persona con el fin de perjudicar o dañar la integridad física o moral. Seguimos con la quinta página que se trata de desarrollo de todo este taller, que es el publicar información no verídica en las redes sociales. Estamos ocasionando la desorganización de la información real, que si bien para que una noticia sea verdadera, sea vista como algo real, es necesario de la credibilidad de la misma con respecto al tema de que se está tratando o el tema global, y que no se puede tomar como realidad algo que no cumpla con los hechos fundamentales para ser creíbles. Se dice que en el Ecuador se representa de representación internacional, se establecen leyes y reglamentos para cada acto jurídico y leyes establecidas para la protección y seguridad moral de todos los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos en el capítulo 2, Derechos Civiles y Políticos,
En protección de la honra y la dignidad, artículo 11, encontramos 3 numerales. El primer numeral que se dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de la dignidad. En el numeral 2, nadie puede ser objeto de incoherencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en la de su domicilio o correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Y numeral 3, toda persona tiene derecho a la protección de ley contra estas incoherencias o ataques. Y las características, bueno, Ojeda en el 2010 nos dice que las características de las fuentes emisoras de un mensaje hace que los mensajes asociados a las fuentes con una elevada credibilidad sean más verosímiles que aquellos mensajes similares atribuidos a fuentes menos creíbles. Por ejemplo, pongamos un ejemplo del numeral 2 de protección de la honra y dignidad, que dice que nadie puede ser objeto de incoherencias o arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en la de su domicilio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí para que podamos comprender de la mejor manera. Nadie puede ser objeto de incoherencias arbitrarias, es decir, pongamos un ejemplo, Emerson. Emerson dice que Antonio fue un abusivo en respecto al tema familiar, ¿ya? Entonces, Emerson está echando una injuria en contra de Antonio sin tener prueba alguna. Y Emerson, si es que él lo quiere llegar a un tema más penal, se va a la Policía Nacional y pone una denuncia en contra de Antonio por violencia familiar, sin tener prueba alguna. Recordemos esto, que todo esto de calumnias e injurias siempre es sin existencia de pruebas. Si una persona impugna a otra sin pruebas, esto se puede relacionar con calumnia o también una injuria. Ya sabemos cuál es el tipo de penalización que tiene por haber realizado dichos acontecimientos, por realizar estas palabras, ¿no? Entonces, Emerson va a la Policía Nacional y acusa a Antonio de violencia familiar. Y lo que va a hacer la Policía Nacional es abrir una investigación en contra de Antonio y citar a la esposa de este señor o a los hijos de este señor para realizar las debidas investigaciones. Si es que el señor Antonio golpea, maltrata o agrede verbalmente o psicológicamente a su esposa o a sus hijos, van a proceder a hacer una investigación también en los vecinos, a familiares cercanos sobre Antonio o familiares cercanos de Antonio, y van a proceder con la debida investigación. Y si se encuentra que esto es falso, Emerson podría caer en una pena privativa de libertad recordemos, si es en este caso sería calumnia, ya que Emerson decidió ir a la Policía Nacional y poner una denuncia en contra de él. Entonces sería la pena privativa de libertad de 2 años a 6 meses, ¿no es cierto? Por calumnia. Si se comprueba que esto es falso, Antonio puede también, al momento que se está realizando la investigación, Antonio puede poner una denuncia también en contra de Emerson, que es una contradenuncia en contra de Emerson, por calumnia. Entonces, si se comprueba que Emerson dijo una mentira, Emerson va a poder tener tiene una salida para evitar esta sanción penal, la cual es la rectificación, ¿ok? Bueno, y esto sería un ejemplo claro. Esto es sobre el numeral 2, que es nadie puede ser objeto de incoherencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio correspondencia. Vamos a las definiciones generales, que es sobre la credibilidad, fact-checking o verificación de hechos, injuria, violencia y algunos temas que es de la posverdad. Primeramente, Porto en el 2010 nos dice que la credibilidad hace referencia a la capacidad de ser creído y no está vinculado a la veracidad del mensaje, sino a los componentes objetivos y subjetivos que hacen que otras personas crean o no en dichos contenidos. Escrito por Stephanie Lourdes, fact-checking o verificación de hechos, se dice que la verificación de hechos se erige como una respuesta periódica para custodiar la veracidad de la información y influir contra la desinformación, los dulos y la propagación de noticias falsas. En la Real Academia Española, que es lo que se dice acá, injurias, que es un delito o falta consciente de la impugnación o alguien de un hecho o cualidad de menos acabado de su fama o estimación.
Vamos a la ONU, que nos escribe en el 2015 sobre la violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o amenaza contra uno mismo, una persona o grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Y en este apartado de acá, que está igual en la Real Academia Española, que se dice que se conoce la posverdad a la distorsión de la realidad con intención de manipular creencias y emociones e influir en actitudes sociales y opinión pública. Vamos a hacer un pequeño énfasis en lo anterior y para este pequeño ejemplo vamos a tomar una referencia de las 5 fichas doctrinarias que yo realicé anteriormente, que nos dice, bueno, escrita es por Mercedes Coronel, en la obra El principio de libertad de expresión en las redes sociales y su regulación en el ordenamiento ecuatoriano. Esto corresponde al derecho civil con un tema específico sobre la libertad de expresión y ordenamiento jurídico. Gómez, en el 2019, página 3, dice que la administración de la justicia en el Ecuador se ha visto profundamente afectado con el ingreso y actualización de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Este derecho en la sociedad de hoy, denominado libertad de expresión, está recopilada en los derechos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes de los países que viven en democracia y que han acordado tanto en su legislación como en tratados y pactos internacionales. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Esto tenemos que tener muy en cuenta, que nosotros como seres humanos tenemos derecho a expresarnos libremente, a escribir, a pensar, a publicar cualquier tipo de información que nosotros creamos conveniente para las demás personas o nuestros propios pensamientos. Sin embargo, si esta se comprueba que es realizada con mala intención, de causar daño moral o psicológico a otra persona, esto puede ser interrumpido o, visto anteriormente, podemos ser sancionados por hacer tal hecho. Vamos a la página número 8, que se trata sobre los derechos digitales reconocidos en el Ecuador, que nos dice que en el Ecuador se establecen varios derechos que se enfocan en la libertad de la indagación y la libre información con las correspondientes restricciones de la ley para proteger la integridad de los ciudadanos. Dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, encontramos el numeral 1, que nos habla sobre la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresa o en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. En la Declaración de los Derechos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontramos 2 artículos, que es en el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternamente los unos contra los otros. En el artículo 1 podemos notar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos trata aquí de hacer entender a las personas que nosotros como seres de la misma especie, seres racionales, debemos de tratarnos con fraternidad unos con los otros. ¿Qué quiere decir? No, no a la violencia, no a los gritos, no a los daños psicológicos, no a ingerir falsas acusaciones a otras personas, sea de manera oral, sea de manera escrita, sea de manera por medio de por las redes de comunicación. Siempre tratarnos nosotros con respeto y sobre todo con amabilidad. Encontramos ahora en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3 nos dice claramente los derechos de la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Seguridad de la persona. Nosotros al momento de recibir una ofensa a nuestro nombre, nosotros lo que vamos a tener es una tensión en ese momento de no saber qué hacer, nos va a causar diferentes molestias, que ya lo vamos a ver cuáles son las causas y consecuencias más adelante sobre hacer declaraciones que no son bienvenidos o que no son reales. Seguimos con el Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 45, que es derecho a la información,
que nos dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar información, recibir, utilizar diferentes tipos y métodos para entender cuáles son los diferentes tipos de redes de comunicación y cómo es que nosotros podemos buscar información que nos haga de bien para nosotros y que es el deber del Estado, de la familia y la sociedad total, saber y conocer cómo es que nosotros podemos entender, cómo es que podemos tener sí. Si me ayudan, si me ayudan por favor con el audio. Disculpa, si me ayudan con el audio, por favor. No, ahí está nuevo. Disculpa, si me ayudan, muchas gracias. Bueno, seguimos, ¿no? En el artículo 50, que es derecho a la integridad personal, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, psicológica, cultural y afectiva y sexual. Derechos a la integridad personal. En el artículo 59 del Código de la Niñez y Adolescencia, todo este apartado se trata del Código de la Niñez y Adolescencia, donde encontramos diferentes tipos de derechos, que es derecho a la información, derecho a la integridad personal, y ahora veremos el derecho de la libertad de expresión. Básicamente lo que nos dice aquí es que todos niños, niñas y adolescentes tenemos derechos a difundir información, recibir, buscar nuevas ideas de todo tipo, de manera oral, por escrito, por cualquier medio que nosotros creamos necesario buscarlo para poder entender lo que nosotros queremos indagar. Esto siempre y cuando sean con las debidas restricciones que imponga la ley. El ordenamiento público, la salud moral, esto es sobre todo para evitar que se restrinjan los derechos de los demás. Como por ejemplo, pues pongamos acá un ejemplo de nosotros. Vamos con Edwin ya. Edwin repostea una publicación que vio en Facebook sobre, por ejemplo, el volcán de Pichincha erupcionará en 24 horas. Ya, lo subió cualquier persona. Entonces Edwin miró esta publicación y dijo, uy no, yo tengo que informar a otras personas. Lo repostea. Edwin repostea esa información sin saber si es verdadera o falsa. Entonces, ¿qué es lo que estamos ocasionando nosotros al momento de repostear una información que no sabemos que es verdadera? Vamos a ocasionar que en el entorno social, por ejemplo, en el lugar de donde se encuentran las personas que vivan cerca del volcán Pichincha o del volcán Chimborazo, comiencen a tener un miedo de que esto sea verdad, de que esta publicación sea verdad y que realmente vaya a erupcionar. Entonces, lo que va a hacer es que las personas van a comenzar a vender sus propiedades, van a comenzar a huir, van a comenzar a vender sus animalitos para salir de ese lugar y que así no les suceda nada malo. Entonces, después de las 24 horas que pasa, no sucede nada con el volcán Pichincha. Entonces las personas van a tener que volver. Eso es lo que ocasiona cuando nosotros compartimos una información que no conocemos, una información que es falsa. Seguido en la página 10, que es la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 16, conformado por 5 numerales, de los cuales aquí vamos a estar hablando de 3, ya que se apega más sobre los derechos digitales de los jóvenes, que es numeral 1, una comunicación libre, intercultural, excluyente, diversa y participativa. Toda persona tiene derecho, de forma individual o colectiva, a lo que nosotros estamos mencionando acá, que es la comunicación libre, participativa, de forma propia, cualquier tipo de medios que nosotros creamos necesario para recibir esta información. Numeral 4, que es el acceso y uso de todas formas de comunicación, ya sea visual, auditiva, sensorial, u otras que permitan su inclusión. Y numeral 5, que se integran los espacios de participación previstos en la Constitución del campo de la comunicación. En el artículo 18, que se dice que toda persona tiene derecho a buscar información, recibir, producir, difundir de manera veraz y verificada, oportuna y contextualizada
plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Habíamos hablado que la responsabilidad ulterior se trata de que si tú ocasionas algún hecho antijurídico, por ejemplo, robas, expresas de manera negativa en contra de otra, tienes que apegarte a lo que es una sanción penal. Cuando estás haciendo algo mal, hay que pegarse también a una sanción penal. Tenemos que ser conscientes de que si nosotros hacemos un hecho antijurídico, nos va a pegar a una sanción penal o una responsabilidad penal. Por eso dice responsabilidad ulterior, que es algo que si nosotros hacemos, tenemos que estar muy en cuenta que también podemos recibir una sanción. En el artículo 66, que dice se reconoce y garantiza a las personas, numeral 6 y numeral 18. Numeral 6, el derecho a opinar y expresarse su pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones. La libertad de expresión es un derecho constitucional que todo tipo de persona tenemos, que todo ser humano tenemos. Y ya sabemos que si nosotros ingerimos en contra de otra sin prueba alguna o de mala manera, tenemos una sanción prevista para eso. Y en el numeral 18, el derecho del honor y buen nombre. La ley protegerá la imagen de la voz y la persona. Vamos ahora con las problemáticas, causas y efectos. Este tema va a ser muy interesante en esta parte, ya que nos explica sobre cuáles son las consecuencias que nosotros ingerimos a otra persona cuando hablamos mal de él o de ella. Se dice que en este entorno social digital, el acceder al Internet cada día se vuelve mucho más fácil y se complica tener el control total de todas las publicaciones que se hacen de forma diaria, de forma directa o de cualquier otro medio. La existencia de sujetos maliciosos, las cuales son personas que simplemente quieren causar daño a otros, siempre se presentará con un fin de causar estragos a nivel personal o social. Y es de importancia el reconocimiento de las formas de incitación a la violencia y sus afectaciones a terceros y de quién se habló o a quienes va dirigido las calumnias o ofensas. Por ejemplo, la intimidación dentro del medio social por motivos homofóbicos, racistas o xenofobia. También provoca la inseguridad, disculpa. Que el acoso por incoherencias en redes sociales provoca la inestabilidad emocional, se presenta también en cansancio físico e inseguridad social, al igual que el ciberbullying, que es el acoso y amenaza a través de los medios digitales en los últimos años. Se ha visto que estos temas ha sido un tema mediático por las ofensas de distintas razones, ya sea porque pensamos de manera distinta, por el estatus social, la etnia o por cualquier cosa. Y en esto tenemos a Rojas en el 2020 que nos dice la posible relación entre acoso escolar o bullying, las cosas escolar, bullying y suicidio infantil y adolescente se ha hecho un dominio masivo a través de una amplia cobertura mediática de gravísimos sucesos en nuestro país. Por consiguiente, tenemos el bajo rendimiento académico y laboral que afecta diariamente a la concentración por temas de preocupación, llegados al estrés, que es el sobrepensar de la problemática que nos afecta al estado físico, como el dolor de espalda, cansancio repentino o agotamiento del sueño. La incitación a la violencia, que aquí tenemos un ejemplo, que se dice que cuando una persona se le atribuye de pederastia por visitar constantemente una casa hogar, puede ocasionar el miedo e incertidumbre a quienes están cerca del sujeto y también promover la violencia en contra de él. Seguimos con afecta la autoestima. Un ejemplo también, cuando una persona o a una mujer se le acusa por prostituta, la presión social le causa estrés a la persona. Y por último tenemos las acusaciones falsas alineadas con la responsabilidad penal. Estamos hablando acá sobre la calumnia, porque recordemos que la calumnia tiene un objetivo que es el objetivo de causar una responsabilidad penal a la persona. Que dice que esto ocurre cuando un sujeto tiene como objetivo causar una penalidad al otro individuo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí un hombre que acusa a su vecino de vender drogas en la unidad educativa San Juárez. Ahora vamos a ver lo que son las medidas tomadas por el Estado para resolver dichas problemáticas.
Muy bien, tenemos que, de acuerdo con Gómez, en el Ecuador se posee una ley especial para los delitos informáticos o de tecnología. Sin embargo, la norma penal define el derecho a la intimidad personal y familiar y esta puede ser sancionada aplicando el Código Orgánico Integral Penal, como en el artículo 178, que nos dice la violación a la intimidad, que la persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal accede, intersecta, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de voz o audio informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años en prisión. Seguimos en el artículo 182, en calumnia, que ya hemos visto anteriormente, tiene una responsabilidad penal de 6 meses a 2 años. En el artículo 368, que es la falsa incriminación, con una pena privativa de libertad de 3 años a 1 año. Y en el artículo 396, que es la contravención de cuarta clase, que nos habla aquí sobre la injuria, que la persona que por cualquier medio profiera una expresión en descrédito o en deshonra de otra, tiene una pena privativa de libertad de 30 días a 15 días en prisión. Vamos a la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 23, derecho a la rectificación, que es la persona que tiene derecho a que todos los medios de comunicación rectifiquen la información que se han difundido sobre ellas o sobre asuntos a su cargo por información inexacta o agraviadas emitidas en su prejuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. Se dice que todo ciudadano puede hacer uso de estas leyes tipificadas en la Constitución. Como se explica en los anteriores artículos, la persona que intercepte información y difunda sin consentimiento de otra deberá pasar de 1 a 3 años en prisión. Y está claro que nosotros poseemos derechos al oponernos a quien perjudique nuestra imagen personal y que es el deber del Estado mostrar nuestro apoyo ante el cumplimiento de esta ley. Porque vemos aquí ahora la conclusión que se dice, bueno, durante esta presentación pudimos observar las afectaciones hacia las personas por calumnias e injurias en su nombre en diferentes medios o red social y puede ocasionar inestabilidad emocional o afecto psicológico o físico. Y para garantizar el buen manejo de los medios digitales, el enfoque se deberá iniciar en la educación personal con respecto a un mejor aprendizaje, donde, por ejemplo, en las unidades educativas podrían iniciar haciendo conocer a los jóvenes que se encuentran en dichos medios de redes de comunicación, cuáles son las afectaciones y cuáles son las causas, sobre todo las causas penales, que se ejerce al momento de nosotros ingerir ante una persona, al momento de nosotros calumniar a otra, cuál es la responsabilidad penal que tenemos en cuanto a calumnia o injuria. Por último, vemos que el Internet como fuente principal de comunicación de la sociedad moderna tiene fallos expresivamente negativos que se ejerce con un comportamiento antijurídico que afecta a una comunidad por una falsa información o poner en juicio la ética o moralidad de otra persona. La libertad de expresión y protección a la honra y dignidad son derechos que se necesita de la protección del Estado y reconocimiento social. Cuando se utilizan los medios digitales para cometer un hecho antijurídico, se ocasiona un desorden social. Es decir, se estaría motivando a otras personas a realizar lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la penalidad legal que nosotros podemos adquirir cuando enjuiciamos en contra de otra persona sin tener ninguna prueba. ¿Ok? Para nosotros tener una conciencia de que no podemos ir diciendo palabras a suelto y pensar que no vamos a tener ninguna responsabilidad penal. Muy bien, muchísimas gracias. Esto sería el final. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Y si alguien desea decir algunas palabras, con mucho gusto, o si tienen algunas preguntas, yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, Mari. Yo quiero decir algunas palabras sobre este tema. Diga, Mari, por favor, yo la escucho. Ha sido de mucha importancia de saber conocer sobre este tema,
que no ha sido nomás de coger y hablar cualquier cosa, sino medir nuestras palabras al momento de hablar, porque si no, pues ocasionamos malestares o alguna molestia como en el diario vivir, ¿no? Y, también no hay que injuriar nomás, hablar y cualquier cosa a otras personas, porque eso nos atrae consecuencias, como puede ser el estrés o mal ánimo o hasta nos puede perder el sueño. Eso he entendido sobre este tema que nos acaba de dar. Tiene muchísima razón, doña Mary. Es completamente cierto lo que usted dice. Y es verdad, si nosotros enjuiciamos en nombre de otra persona sin tener ningún tipo de prueba, nos puede caer una pena privativa de libertad, ya, como ya conocemos. Por ejemplo, en la injuria, que es de una pena de 15 días a 30 días en prisión, que se mira que no es mucho, pero de igual manera aquí nos recae sobre nuestro papeleo, que todas personas tenemos un papeleo legal donde nos sale los delitos que nosotros hemos cometido, tanto sea pequeño o tanto sea grande. Y esto nos ocasiona también un problema al momento de nosotros conseguir trabajo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que aunque sea una penalidad pequeña, por decirlo así, es mejor no ocasionarla, es mejor ser discreto sobre todo, para que no caigamos en este tipo de sanciones. Acá en el artículo 182, que es de calumnia, también es algo muy importante que nos dice que será un delito, bueno, en contra de otra, por incurrir cualquier tipo de falsa acusación, que nos da una pena privativa de 6 meses a 2 años. Bueno, eso sería todo por hoy.